Muy buenos días con todos. Muchas gracias por conectarse al webinar mensual de Independiente SAF. Bienvenidos esta mañana a la presentación que va a estar contada por Luciana Bonifaz, Head de Inversiones y Research del Grupo Independiente. Y bienvenida, Lu, y muchas gracias por tu tiempo para presentar. Hola a todos, gracias Alons. Como comentaba Alons, vamos a hablar del webinar mensual de junio. Vamos a hablar un poquito de este mes particular, que ha sido el peor mes de rendimiento desde marzo del 2020, la crisis de la pandemia, y además del año en general, que es un año bastante particular, bastante diferente, y vamos a entender un poquito de por qué, un poco de la historia y ver cuándo ha pasado esto antes y qué esperamos nosotros hacia adelante. Entonces, para empezar, vamos a ver un poquito de nuestros fondos, cómo han rendido en el mes, en lo que va del año y en lo que va de la historia. Y para eso nosotros, como bien ustedes saben, tenemos 4 fondos, pero hay 2 de esos fondos que todavía están en fase preoperativa. Hoy vamos a ver igual el rendimiento de los 4. Eventualmente ya van a estar entrando en fase operativa los últimos 2 fondos y son dentro de nuestra gama de productos los más conservadores, ¿no? Entonces vamos a empezar por el Fondo Mutuo Independiente PMG, que es este fondo que es moderado, que tiene una combinación de acciones y bonos. En junio rindió 4% abajo, en lo que va del año va acumulando una pérdida de 9.5%, es el peor inicio de año de la historia del Fondo Mutuo PMG, que va de la mano con el peor inicio de año de la historia del mercado de acciones y de bonos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Viene acumulando igual un rendimiento anual de casi 5%, neto de comisiones. El fondo agresivo, que solo tiene acciones, actualmente a la fecha tiene 100% de acciones, ha caído 7.6% en el mes, en el año va acumulando una pérdida de 17% en el mes, anualizado viene acumulando un rendimiento de casi 10.5% por año, neto de comisiones. El Fondo Mutuo Independiente Conservador Dólares, que es uno de los fondos que está todavía en fase preoperativa, que solo tiene bonos dentro del portafolio, se cayó 0.83 en el mes y viene acumulando una pérdida de 3% nomás en el año, ¿no? Estos fondos son solo fondos que tienen deuda de corto plazo de Estados Unidos, y por eso es que no se caen tanto, ¿no? Viene acumulando un rendimiento de 0.5% por año. Evidentemente el rendimiento es menor, alineado al menor riesgo, ¿no? Y el fondo de tesorería dólares, que inclusive es más conservador porque es de muy corto plazo, es casi como cash, solo cayó 0.08 en junio, y en lo que va del año viene acumulando solo una pérdida de 0.32, evidentemente porque también está alineado a un menor riesgo, y eso también viene acompañado de un menor retorno acumulado anual, que es de 0.3% anual neto de comisiones. Eso es un poco el rendimiento de lo que va del año con nuestros fondos. Uno de los puntos más importantes para nosotros y que nosotros siempre tratamos de comunicarles es que en momentos en los que todo cae, es imposible no caerse. Para nosotros lo más importante y la manera en la que los cuidamos a ustedes es cayéndonos menos y recuperando lo más rápido posible. Y eso lo podemos comprobar en lo que viene del año. Nuestro fondo mutuo PMG viene acumulando una caída del 9.5%, como les decía, nuestro fondo agresivo 17.8%, mientras que el mercado de acciones de Estados Unidos, referente como el mercado para todo el mundo en materia de inversiones, viene cayendo 20%, un poquito más de 20% ya en lo que va del año. Además, nuestra estrategia se ha validado mucho este año particularmente. Si nosotros vemos nuestro Fondo Mutuo Independiente PMG, que, ojo, para que lo tengan clarísimo, tiene acciones y bonos, no solo tiene bonos, igual cae solo 9%, versus bonos latinoamericanos, que caen 13% en lo que va del año, bonos Perú, que caen 19.9%, casi 20% en lo que va del año, y bonos emergentes, que vienen acumulando una pérdida de 17.7%, ¿no? Entonces, además de que nuestro fondo no solo tiene bonos y acciones, igual rinde mejor, digamos, que lo que rinden las otras alternativas de menor riesgo, que son el resto de bonos que hay en el mercado, ¿no? Además, nuestro fondo mutuo de acciones, el agresivo, también no solo viene acumulando una pérdida, digamos, porque evidentemente todo se ha caído, menor que los comparables como acciones emergentes, acciones Perú, acciones latinoamericanas,
sino que además también ven acumulando mucha menos volatilidad, como pueden ver en el gráfico, ¿no? Las acciones emergentes, las acciones peruanas, las acciones latinoamericanas se mueven muchísimo más, ¿no? Nosotros lo que buscamos, alineado a darles tranquilidad, es no moverse mucho, es caerse poco, es recuperarse lo más rápido posible, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de qué fue lo que pasó en el mes, qué hizo que particularmente este mes sea el peor mes de rendimiento desde marzo del 2020, y un poco que todo gira alrededor de varios puntos, ¿no? El primer punto es que se inicia con el recorte de la hoja de balance. ¿Qué es? En versión simple, el recorte de hoja de balance es sacar dinero de la economía. Se empezó con el proceso de quitar dinero de la economía. Así como en marzo del 2020, en la pandemia, se inyectó mucho dinero en la economía para fomentar el consumo y la inversión, ahora en junio se empezó con el retiro de dinero de la economía, justamente para controlar los niveles inflacionarios, para controlar el exceso de demanda que hay y poder controlar los precios en la economía. Se publicó también la inflación de mayo en 8.6%, que con eso se muestra un grado de aceleración, porque en abril había salido en 8.2%. Eso generó mucho miedo en el mercado, porque inicialmente ya se había empezado un proceso de desaceleración en abril versus marzo, y en mayo sale el dato más alto. Ahora, esta inflación es una inflación que incluye todos los productos, inclusive los que no dependen de la demanda interna de la economía de Estados Unidos. Pero si tú excluyes los alimentos y la energía, que son factores que evidentemente no dependen de la economía americana, ni tampoco dependen de las políticas de la Reserva Federal, la inflación sí viene desacelerándose. Desde marzo de este año, que salió en 6.6, en abril salió en 6.4 y en mayo ha salido en 6.2. Entonces, esa inflación, que es la que sí depende de la política monetaria de la Reserva Federal, esa inflación, que es la que sí depende de la demanda, digamos, local, sí se viene desacelerando. Pero evidentemente el dato que sale, digamos, es el dato total, es el dato que todo el mundo mira en las noticias, y es el dato que genera esa gran caída que ustedes pueden ver en el gráfico desde el 7 de junio más o menos hasta el 15-16. Luego la Reserva Federal, a raíz de este dato inflacionario que se venía acelerando, sube las tasas de interés en 0,75%. Este era un dato que no se estaba esperando, la mayoría de gente esperaba que se suba en 0,50%, que de por sí ya es más alto de lo que normalmente se sube. Al final la Reserva Federal decide subirla en 75 básicos, justamente porque dice que la economía está en una situación sólida, lo suficientemente sólida para poder recibir un incremento mayor en las tasas de interés sin afectar el crecimiento económico, pero sí para controlar este exceso de demanda que está generando tanta inflación. Y eso, desde ese momento en adelante, el mercado se logró recuperar un poco, y por eso en el mes el mercado terminó cerrando 8.2% abajo el S&P 500, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en general en el año? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque eso es un escenario muy particular. No es solo un tema del mercado de acciones, es un tema también del mercado de bonos. Es la peor crisis en el mercado de bonos desde hace más de 20 años. Los bonos de la mejor calidad de Estados Unidos, no nos estamos yendo a los de menor calidad, no nos estamos yendo a los bonos latinoamericanos, como les mostré hace un rato, ni a los bonos Perú, ni a los bonos emergentes. Los de mejor calidad de Estados Unidos han caído 10.2% en lo que va del año. Una caída así no se veía desde hace más de 20 años, y además es la caída más pronunciada que ha tenido el mercado de bonos de las últimas veces que ha tenido una caída en el primer trimestre del año. Y esto sin duda tiene que ver justamente con el incremento en las tasas de interés. Como les comentaba, la Reserva Federal, y como lo hemos conversado varios meses hacia atrás en los webinars, la Reserva Federal lo que suele hacer es encarecer el valor del dinero o quitar dinero de la economía para poder controlar este exceso de demanda que hay, que se desacelere el consumo, la inversión, para que de esa manera los precios de la economía se equilibren. Y este incremento de tasas de interés es justamente lo que ha generado esta caída tan fuerte en el mercado de bonos. Como les decía, es la peor caída semestral en los bonos desde hace más de 20 años. Es la subida de tasas también más acelerada desde hace más de 20 años, y por eso la caída. Y además
De los últimos 7 años en los que ha habido una caída en el primer semestre del año, hay 5 que han terminado el año rindiendo positivo, ¿no? Y este es un dato que es importante saber, porque usualmente después de grandes caídas vienen también grandes recuperaciones. No necesariamente se tiene que cumplir, pero la historia normalmente rima. Ahora, ¿qué ha pasado con el mercado de acciones? Particularmente, también es el peor primer semestre del S&P 500 desde 1970. Ya eso significa hace más de 50 años que no había una caída tan importante en el primer semestre del año. De los 94 años que hay de historia del mercado del S&P 500, 33 han tenido primeros semestres negativos. De los 33, han habido 10 que han cerrado el año en rendimiento positivo. Eso significa que en el 30% de los casos, el rendimiento, el regreso es tan acelerado que termina cerrando el año positivo. En 1970, que es un año con muchas similitudes a lo que está pasando ahorita, que es un año con altas presiones inflacionarias y con fuertes subidas de tasas, guardando las distancias, porque en ese momento se subió la tasa hasta 20%, cosa que no hay forma en la vida que pase ahorita, pero en ese año particularmente, que tuvo un primer trimestre también igual de malo que este año, el segundo semestre, el S&P 500 rindió casi 27% y terminó cerrando el año flat, un poquito positivo, ¿no? Entonces, esto es solo para que tengan una idea de cómo funciona el mercado de acciones de Estados Unidos, pero en realidad no tiene por qué repetirse, pero usualmente pasan estos temas, ¿no? Pasan cosas similares. Cuando hay grandes caídas, hay fuertes recuperaciones y eso permite que justamente nuestro portafolio caiga menos y se recupere más rápido, justamente porque estamos invertidos en mercados como el de Estados Unidos. Y justamente de la mano con eso, el mercado de Estados Unidos al final en la historia nos ha demostrado que siempre se recupera y que siempre tiende a crecer. Inclusive en la crisis del 2008, que de hecho me imagino que muchos de ustedes han estado leyendo las noticias, que mucha gente habla que esta crisis se está asemejando o se está pareciendo mucho a la situación de la crisis del 2008. Bueno, la verdad es que les digo que no se está asemejando en realidad, porque la crisis del 2008 fue una crisis generada en el sistema financiero, en los bancos de Estados Unidos. Y hoy en día, hace unas semanas, le han hecho el stress test, este test de riesgo, digamos, a los bancos, y todos han salido muy bien, porque la situación económica es otra. La situación de las corporaciones, de las empresas y de los bancos es otra totalmente. De hecho, en la crisis del 2008, el mercado americano llegó a caerse hasta 56%, ¿no? Hoy en día estamos en un mercado cayéndose 20 y tantos %. Pero igual, así nos vayamos a esta crisis 2008, la peor de la historia que hemos vivido desde 1929, el mercado americano no solo es el que menos se cae, sino también el que recupera más rápido. De hecho, si nosotros vemos las acciones de Europa y tiramos toda la historia hacia adelante, como pueden ver en el gráfico de la derecha, a la fecha Europa no ha logrado recuperarse de la crisis del 2008. Emergentes se demoró 14 años en recuperarse de la crisis, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué nosotros invertimos en Estados Unidos? Porque es el mercado que menos se cae y el que se recupera más rápido, inclusive en una crisis generada en la economía americana, ¿no? Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, porque al final es un mercado que realmente refleja los fundamentos de una economía creciente, ¿no? Y que al final siempre tiende al alza. Evidentemente, caídas en el corto plazo van a haber siempre, sobre todo en un mercado que se mueve por emociones, en el corto plazo, que se mueve por expectativas. Eso siempre va a pasar, pero lo que nosotros buscamos es estar en un lugar que se caiga menos y que se recupere lo más rápido posible. Entonces, ¿qué recomendamos hacer en momentos como estos? Primero que todo es mantener la disciplina de nuestra estrategia de largo plazo. Y segundo es, si es posible, comprar más acciones o invertir más. Primero, mantenemos una estrategia de inversión muy disciplinada, invirtiendo solo en Estados Unidos, que como les digo, es el mercado que se cae menos, que se recupera más rápido, solo en dólares, que es la moneda de referencia a nivel mundial. De hecho, un dato curioso para que sepan, el único activo que ha rendido positivo fuera del petróleo en lo que va del año es el dólar, que ha rendido 10% positivo. Al final es la moneda de refugio para todo el mundo.
Por eso nosotros invertimos en dólares y solo en ETFs, que para los que no saben lo que son estos vehículos que te exponen de manera diversificada a los índices de mercado. Entonces, de esta manera, esta estrategia nos permite estar diversificados con 100% de liquidez, porque estos instrumentos se pueden comprar y vender en gran magnitud todos los días, así que el día que ustedes necesiten retirar, invertir, todo se hace en cuestión de segundos, y porque eso nos permite estar en el mercado más eficiente, más profundo, que se cae menos y se recupera más rápido. Siempre teniendo una estrategia de manejo pasiva, sin tratar de escoger acciones particulares, ni tratar de hacerle timing al mercado, porque al final, en ese intento de tratar de hacerle timing al mercado, es probable que nos equivoquemos, porque incurrimos en muchos costos, porque al final es imposible predecir el futuro, y menos de manera consistente, y porque al final, en el corto plazo, las emociones participan más, y tener que estar tomando decisiones de compra-venta todo el día, probablemente nos hagan tomar una mala decisión de inversión. Además, ¿por qué particularmente? Porque si nosotros intentamos jugar, digamos, a encontrar el momento preciso para entrar, porque mucha gente tiene en la cabeza ahorita, ya, pero ¿cuánto más va a caer? ¿Cuánto más va a caer? La verdad es que nadie sabe cuánto más va a caer. Lo que sí sabemos es que este mercado se cae menos y que se recupera más rápido, y que los primeros días de rendimiento positivo, luego de grandes caídas, son los que explican gran parte del rendimiento de largo plazo del mercado. Y para eso hay una estadística buenaza que se muestra en el gráfico de la derecha, que es que en los últimos 15 años el mercado de Estados Unidos ha rendido en promedio 8.5% al año. Si le sacamos los 20 mejores días de rendimiento de los últimos 15 años, el rendimiento se vuelve cero. ¿Eso qué significa? Que los 20 mejores días de rendimiento de 15 años, estamos hablando 20 días de 15 años, representan todo el rendimiento anual, todo el rendimiento histórico de los últimos 15 años. Entonces, si por ese motivo nosotros en este intento de tratar de adivinar cuál es ese punto más bajo y poder entrar en ese momento, o mejor salimos, ¿no? Mejor no seguimos en la caída para luego entrar, es probable que nos perdamos de esos grandes días de rendimiento que vienen justo después de grandes caídas. ¿Cuál es el objetivo de toda esta estrategia? El objetivo de toda esta estrategia, como les decía, es caernos menos, es recuperarnos más rápido que el promedio del mercado y que el promedio de comparables. ¿Por qué hacemos esto? Porque esa es la mejor manera de darle tranquilidad a ustedes. Lo que a un cliente le puede generar más ansiedad siempre es caerse demasiado y recuperar muy lento, estar mucho tiempo en negativo. Nosotros buscamos justamente todo lo contrario para calmar las ansiedades de los clientes. Además, tenemos una estrategia particular en el corto plazo. ¿Qué hacemos para aprovechar oportunidades como estas? Situaciones como estas, correcciones, caídas de menos 10, menos 20, menos 30 o más, pasan periódicamente a lo largo de la historia del mercado de acciones de Estados Unidos, que es un mercado eficiente, líquido y profundo, ¿no? Las caídas de menos 10% pasan en promedio cada 24 meses y se recuperan en promedio a los 5 meses. Las caídas de menos 20% desde el punto más alto pasan en promedio cada 5 años y se recuperan en promedio a los 8 meses. Las caídas de 30% o más, que ya son consideradas crisis de mercado, pasan en promedio cada 10 años y se demoran en recuperar 3 años, un poco más de 3 años. Evidentemente hay caídas más profundas que se demoran más en recuperar, caídas más chicas que recuperan más rápido, pero lo que importa es entender que estos son comportamientos periódicos y normales que pasan en un mercado que en el corto plazo se mueve por emociones. ¿Nosotros qué hacemos para aprovechar estas situaciones? Lo que hacemos es que tomamos una mayor posición en acciones en nuestros fondos. ¿Cómo hacemos? Cada vez que el mercado llega a caer menos 10% desde su punto más alto, nosotros compramos 5% más de acciones, como lo hicimos en el 2008, como pueden ver en el gráfico de la izquierda. También cuando el mercado llega a caer menos 20%, tomamos 5% más de acciones. Si el mercado regresa al punto de compra, digamos, al menos 10%, vendemos ese 5%. Y si regresa al punto máximo, vendemos el otro 5%. Lo mismo pasa si el mercado llega a menos 30, como en la crisis del 2020. Hacemos una primera compra en menos 10, una segunda compra en menos 20 y una tercera compra en menos 30. Y con eso, ¿qué es lo que hacemos? Logramos recuperarnos más rápido y poder generarle un rendimiento adicional al portafolio, al rendimiento del portafolio. Por cada compra que hacemos,
más o menos en promedio, lo que generamos adicional de rendimiento para el cliente es de 0,5%. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo hacemos en un mercado eficiente, líquido y profundo, que sabemos que sí regresa. Nunca lo vamos a hacer en un mercado como Perú, en un mercado como emergentes, en un mercado como Europa, porque la verdad es que no sabemos si va a regresar. Pero Estados Unidos sí. El mercado de Estados Unidos tiene los suficientes participantes, tiene la suficiente liquidez para a la larga reflejar los fundamentos de la economía. Entonces, esta estrategia, como les decía, lo que nos permite es poder recuperar más rápido y generarles un rendimiento adicional. Es lo que hemos venido haciendo con el portafolio. En enero hicimos la primera compra en los dos fondos y en mayo hicimos la segunda compra cuando el mercado llegó a menos 20 en los dos fondos. Ahora, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué esperamos y qué recomendamos? La conclusión, y que me encantaría que les quede súper claro, es que estas correcciones son parte natural, estas caídas son parte natural de un ciclo de mercado, que se mueve por emociones en el corto plazo, que se mueve por expectativas, y responde a una incertidumbre, a una duda que hay en los inversionistas de que si la Reserva Federal va a poder controlar la inflación sin generar un freno en el crecimiento económico, que es esta balanza que hemos visto varias veces en los meses pasados, pero es justamente esto lo que está generando esta incertidumbre y lo que genera que hay una caída o una corrección de mercado en este momento. ¿Qué recomendamos nosotros en momentos como estos que pasan cada 5 años en promedio? Comprar, tomar una mayor posición en acciones o invertir más para poder regresar más rápido y generarles un rendimiento adicional. Son estos momentos en los que se define la posibilidad de poder generar grandes retornos en el largo plazo. Y son estos momentos que no pasan siempre, pasan cada cierto tiempo, es donde más oportunidades hay. ¿Por qué recomendamos comprar? Porque la economía de Estados Unidos está sólida, de hecho está más sólida que nunca. Niveles de endeudamiento de las familias y de las empresas muy sanos, en mínimos históricos. El consumo sigue creciendo e inclusive a un ritmo un poco más desacelerado, tal cual como la Reserva Federal está buscando hacer para controlar la inflación. La inflación core, que es esta que les hablaba, que es la que excluye alimentos y energía, también ya se está desacelerando. Eso significa que efectivamente la Reserva Federal está controlando el tema inflacionario y el empleo sigue creciendo y sigue en máximos históricos, la tasa de desempleo en mínimos históricos, la economía está en pleno empleo. Además, ¿por qué? Porque confiamos en la experiencia de la Reserva Federal para poder subir las tasas progresivamente sin generar ese freno en la economía, porque ya hemos pasado por más de 100 años de experiencia de la Fed y por más de 15 crisis que ha pasado la Reserva Federal, ¿no? Entonces, efectivamente creemos que va a poder manejar esta situación, además partiendo de una economía muy sólida, ¿no? Entonces, por eso, esta es nuestra recomendación, esto es lo que nosotros vemos hacia adelante, y dejo abierto el espacio para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. Lu, acá nos llega una pregunta por el chat y es sobre las expectativas que tenemos para los meses que vienen y cómo vemos el tema de la recesión y de la inflación. Sí, de hecho, justamente como les comentaba al final, la situación económica no solo está bastante sólida en términos de empleo, en términos de niveles de endeudamiento, lo cual significa que una subida de tasas no va a tener el impacto tan negativo como ha tenido en el pasado, ¿no? Pero no es solo eso, sino que además la Reserva Federal ya viene bajando tasas desde marzo de este año, y esa reducción en las tasas de interés, ese aumento en las tasas de interés, perdón, ya está teniendo un impacto en controlar de cierta manera la inflación, ese exceso de demanda. De hecho, este mes ha salido data del consumo de las familias, del consumo de la economía, y ha salido que ha crecido menos de lo que se esperaba. Ha crecido igual, pero menos de lo que se esperaba. Eso ya muestra un grado de impacto de este incremento de las subidas de tasas, y además se ve un impacto en la inflación también, excluyendo alimentos y energía. Entonces, es difícil esperar o saber en qué momento el mercado va a dejar, digamos, de caer, o cuál va a ser su punto más bajo,
pero en realidad hacia adelante, en el mediano, corto plazo, sí esperamos que el mercado ya regrese efectivamente, porque la situación económica está sólida, porque la Reserva Federal está logrando controlar ciertos grados de inflación, pero hasta que no quede clarísimo en todo el mundo, no salga toda la data de inflación total, realmente desacelerada, no salga data que muestre que efectivamente el consumo se está desacelerando, pero no contrayendo, ¿no? Hasta que no se muestren estos datos, yo creo que la incertidumbre va a continuar. Y es normal que haya cierto grado de volatilidad hasta que se empiecen a mostrar estos datos y en ese momento el mercado probablemente va a regresar con mucha fuerza, ¿no? No sé si Nacho ahí quieres complementar con algo. O sea, independientemente de lo que podamos especular, digamos, porque es en la especulación donde todos nos equivocamos, ¿no? O sea, especular qué va a pasar en el futuro con la economía es un juego bien peligroso, porque toda la información que está por venir hacia adelante es mucho más importante que la información que tenemos hacia atrás, ¿no? Entonces, cuando ves a los economistas, a los analistas, a los macroeconomistas, a los manejadores de dinero, a los asesores, tratando de especular con qué va a pasar con la economía, es, digamos, un ejercicio que se da muchísimo, pero es un ejercicio que en donde generalmente todos se equivocan, ¿no? Porque la información que viene adelante es la más importante. Es muy notorio cuando habla el presidente de la Reserva Federal Americana, que él mismo te lo dice, ¿no? No sabemos en realidad cómo viene un poco la cosa hacia adelante, ¿no? Te puede decir, hoy por hoy no hay recesión, hoy por hoy estamos a pleno empleo, hoy por hoy los balances de las familias están mejor que tal vez en toda la historia, el consumo está muy fuerte, la economía americana es una economía principalmente de consumo, los balances de las empresas están sólidos. Entonces vemos una cosa muy sólida, ¿no? Pero tenemos que esperar a ver qué viene hacia adelante, ¿no? Para ver cómo vamos a actuar. ¿Por qué? Porque la economía pues no es una cosa racional 100%, ¿no? Hay un montón dentro de esa razón, digamos, hay un montón de complejidad, ¿no? Tratar de entender cómo se va a resolver todo en el futuro, no solamente es complejo tratando de unir las partes, de cómo funciona el comercio internacional entre Estados Unidos y la China, Europa, Latinoamérica, sabe Dios, sino también con las cosas que van pasando hacia adelante, ¿no? Cuando la Reserva Federal sube la tasa o empieza a hablar de subir la tasa, jamás se imaginó que iba a haber una guerra con Ucrania, ¿no? Jamás, cuando dan todo este estímulo monetario en la pandemia, dentro del modelo no estaba calculado todo el problema logístico que se genera para el comercio internacional, que hace que los fletes suban por 5 o por 10 veces. Entonces hay un montón de información que viene hacia adelante que es la más importante. Entonces, si bien hay un ejercicio de tratar de especular qué es lo que va a pasar, y nosotros podemos tener una opinión de eso, ¿no? Al final nos basamos en cosas, digamos, mucho más importantes, digamos, por decirlo de alguna manera, que permitan que nuestros clientes puedan obtener esa rentabilidad que les permita preservar su dinero a futuro, ¿no? Y eso es un poco la historia de las inversiones en Estados Unidos, ¿no? Si ustedes ven los gráficos, las inversiones en las principales empresas en Estados Unidos, en una mezcla de bonos y acciones del mejor nivel, vienen subiendo constantemente en los últimos cientos de años, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y si ven la historia de las inversiones de Europa, de los países emergentes, la cosa va para el costado dando botes, ¿no? En Estados Unidos va dando botes hacia arriba, y a veces hay botes más grandes, ¿no? A veces hay botes más chicos, ¿no? Cada 18 meses se cae más o menos 10% de las acciones de Estados Unidos, que son el referente mundial de las inversiones. Cada 5 o 7 años se caen alrededor de 20% porque se empieza a especular con alguna recesión, y cada 50 años se caen 40 o 50%. Entonces lo que dice Luciana es cierto, ¿no? Es normal, que es una palabra bien dura, ¿no? Pero digamos, natural en todo caso, pero es inherente a una inversión que cada 18 meses en promedio se caigan 10 las acciones en Estados Unidos, cada 5 o 7 años se caigan 20 y cada 50 años se caigan 50. Eso es parte de una inversión, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Más que especular qué viene hacia adelante, lo que hemos hecho es
apostar a que ese modelo gringo, ese modelo americano, siga funcionando, ¿no? ¿Por qué las acciones americanas dan botes hacia arriba y el resto no? Porque son los americanos los que siempre están liderando el mundo empresarial, ¿no? Si ven ustedes cuáles son las empresas más grandes del mundo, hoy día todas son americanas, ¿no? Son Google, son Microsoft, son Amazon, son Apple, ¿no? Y esas cambian cada 10 o 15 años por nuevas empresas americanas. Entonces, siguen inventando el mundo, ¿no? Siguen haciendo la torta más grande, siguen metiendo factores de productividad. Eso tiene muchísimo que ver con el modelo capitalista, libertario, americano, ¿no? Donde la inventiva, ¿no? Llega rápidamente a que a través de las instituciones y los demás agentes se pueda poner a trabajar una empresa como Amazon y pueda el día de mañana, en pocos años, ser la empresa más grande del mundo. Igual pasa con Apple, ¿no? Acá, a veces uno piensa que la única chance que tenemos de llamar la atención en el mundo es como una canción como la del Bebito Future, pues, ¿no? Que de pronto llega pues, por la tecnología y está quinta en el Spotify y después la tienen que sacar, ¿no? Porque en verdad es de Eminem y no tenemos los derechos y nadie le pidió permiso, ¿no? Es muy peruano el tema, aparentemente, ¿no? Pero yo siempre digo, ¿no? Si las instituciones en el Perú funcionasen y tú pudieses hacer una empresa al toque y tu idea podría estar patentada y alguien te pudiera poner el dinero y pudieras contratar gente rápido y armar tu empresa y emprender y probablemente tendríamos 10 Steve Jobs en el Perú, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? En Estados Unidos funciona muy bien y funciona mejor que en cualquier otra parte del mundo lejos. Entonces, estos tipos siguen inventando el mundo, lo siguen liderando y por eso, si tú te expones a sus principales empresas a través de una mezcla de acciones y bonos, la cosa va a ir para adelante siempre. Puede dar botes, ¿no? Hoy estamos en el retroceso, uno de los más grandes de toda la historia, ¿no? Pero a la larga sigue hacia adelante, ¿no? ¿Por qué hacemos una mezcla, como Luciana repite muchas veces, más conservadora, donde te caes menos y te recuperas más rápido, ¿no? Porque alguien podría decir, no importa, ¿no? Si va para arriba, toma el riesgo máximo, no te importa que te caigas un montón si después te vas a recuperar. Porque hay un factor psicológico también, ¿no? Así como los modelos no capturan toda la información que viene a futuro, y esa es la más importante, ¿no? Los modelos tampoco capturan cómo se va a sentir un cliente cuando haya una caída muy radical en el mercado, ¿no? La estadística es muy clara y la estadística te dice que más allá de un porcentaje de rentabilidad menor al 10-11%, la mayoría de los clientes empiezan a vender, salen, y lo que están haciendo en realidad es están realizando una pérdida, ¿no? Uno no pierde hasta que no la realiza, ¿no? Igual hacia arriba, ¿no? Entonces, hay una parte psicológica que nosotros cuidamos mucho, que por experiencia, por sabiduría la tenemos bien clara, que es la única manera de poder preservar tu dinero, ¿no? En el largo plazo, es tomando menos riesgo en realidad. Entonces, claro, ahí nos encontramos con los libros donde te hablan de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Claro, siempre y cuando no vendas. El problema es que la mayoría vende si el riesgo que tomas es muy alto y las cosas se caen mucho, ¿no? Cuando la gente está 10%, cuando el portafolio está 10% abajo, pero el vecino está 20%, el otro vecino está 30%, y el otro está 40%, y el otro está 50%, y el otro está 70%, porque el que tenía criptomonedas probablemente está 70% abajo, el que tenía bonos en Latinoamérica está 20%, ¿no? El que tenía, sabe Dios, acciones más puntuales está entre 50 y 70, tecnológicas 50% abajo, ¿no? Hay un factor psicológico, ¿no? Es, ya no quiero este dolor, ya no quiero esa pérdida, me quiero salir. Y salen realizando la pérdida. Y como bien dice Luciana, no pasa mucho tiempo y los días de mayor rentabilidad generalmente vienen después de estas grandes caídas. Entonces, si tú te caes 10 y el resto está entre 20 y 70 y 90 abajo, es muy probable que en ese juego relativo psicológicamente te quedes tranquilo de saber que además, viendo los gráficos del mercado americano, vas a regresar a lo más, como dice Luciana, compras más acciones porque es una oportunidad que probablemente no vas a ver en los próximos 8 años. Solamente cada 8 años te vas a encontrar con una oportunidad de comprar acciones con un 20% de descuento, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Este es un mercado, no sé, cuando salen las ofertas en Ripley o cualquier lado, importantes, yo veo pues a Marisabel, a mis hijas que van corriendo a comprar a descuento, ¿no?
pero cuando las acciones están 20% con descuento, pasa todo lo contrario, ¿no? Uno se muere de miedo y lo que quiere hacer es vender, ¿no? Entonces, por eso cuidamos mucho la parte emocional, que no está en los modelos, debe caernos menos para que el cliente se sienta en una situación menos complicada y no venda. Eso nos ha permitido en 13 años que nuestros clientes no vendan cuando hayan caídas, que se queden, a lo más compran más acciones, ¿no? Se recuperan más rápido y terminan rindiendo ese 5 o 6% que tenemos como objetivo en el portafolio modelo GAMNIC, digamos, que es la base sobre la cual armamos todos los demás portafolios, ¿no? Volteando la fórmula de la teoría que te dice que a más riesgo, más rentabilidad, nosotros genuinamente creemos que a menos riesgo, o sea, tomar Estados Unidos y lo mejor, te genera a la larga más rentabilidad, porque en estas crisis los clientes no venden. Esa es un poquito digamos, la tesis sobre la cual jugamos, ¿no? No adivinamos el futuro, solo sabemos que quienes van a liderar el mundo son los americanos y estamos en sus mejores cosas. Y por un lado o por otro, si entran en recesión, meten los estímulos que tienen que meter y salen adelante y la bolsa sigue. Y si es que no hay recesión, todo regresa porque simplemente se especuló sobre algo que no se dio. Pero siempre regresan, ¿no? Tomando el menor riesgo posible para que el cliente en uno de esos sacudones no se asuste, no venda y no se vaya. Esa es un poquito la tesis nuestra. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tenemos casi 500 clientes y creo que sin temor a equivocarme, hemos recibido unas 5 o 6 llamadas, creo que tenemos 2 o 3 clientes, de los cuales uno ya se fue, clientes del fondo mutuo. Y lo que nos ha pasado en crisis como estas es que generalmente se han ido clientes que están poco tiempo con nosotros, tal vez algunos un poco más de tiempo, pero no tan cerca de la tesis, tal vez nosotros no tan cerca de alguno de ellos, ¿no? Que son temas que estamos revisando ahora para poder estar más cerca. Pero la gran mayoría de los clientes nuestros no se han ido, y yo creo que tiene que ver con ese factor relativo de saber que abres un periódico y parecería que se viene pues el fin del mundo, y cuando te dicen que has caído 10, no 20, no 30, no 40, no 50, te da la interesa para no vender. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a seguir. Tenemos bastantes preguntas por el chat. Nos preguntan si al invertir con nosotros, nosotros les enseñamos sobre inversiones, sobre finanzas, porque hay mucha gente que no sabe mucho, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos, es más, ayer, si no me equivoco, ayer hemos aprobado en un comité un esquema, hemos sumado, digamos, nosotros somos 15 personas acá, estamos hace 13 años, estamos manejando algo así como 500 clientes y 240, 250 millones de dólares. El crecimiento que hemos tenido después de la pandemia ha sido muy importante, porque esta tesis americana de bajo riesgo, de cáete menos, recupérate más rápido, los gringos lideran, se ha puesto un poquito de moda por los problemas no solamente económicos a nivel mundial, sino políticos locales, ¿no? Hoy día estar afuera, en dólares, en donde hay un rendimiento silencioso, como mencionaba Luciana, ¿no? Porque si bien estamos 10% abajo, los dólares valen 10% más comparados a otras monedas, y en ese sentido te estamos cuidando también, ¿no? Vemos que hay muchísimo miedo, muchísimo interés de la gente de saber más de estas cosas, ¿no? Entonces, justamente ayer hemos aprobado un plan, una estrategia de poder atenderlos mejor, dado el crecimiento importante que hemos tenido, ¿no? Sobre todo en el fondo mutuo, que hemos pasado de tener pocos clientes a tener como 400 y pico, ¿no? Sobre todo por esta herramienta de Flip, que es la herramienta tecnológica que nos permite entrar y salir de nuestros fondos mutuos con el teléfono, con un reconocimiento facial, un pequeño análisis de perfil de riesgo. Hemos tenido en un mes de lanzado este producto, que por el teléfono entras y compras nuestros fondos, $1 millón, y un montón de gente nueva y mucha bulla en las redes. Hemos decidido armar grupos para poder atenderlos de manera directa, ¿no? Mañana va a haber un WhatsApp, un correo electrónico y la posibilidad de poder conversar con distintos grupos nuestros. Ya pronto se los vamos a estar anunciando por el correo electrónico y demás, para que puedan hacer todas las preguntas
que quieran, ¿no? Es muy importante para nosotros no solamente tener un producto muy sólido que se cae menos y se recupera más rápido, sino estar cerca del producto a través de un interlocutor nuestro que te pueda, ante cualquier duda, poder calmar esa ansiedad que uno siente cuando no entiende qué está pasando, ¿no? Que permita que después efectivamente no vendas, ¿no? Que te quedes, que a lo más compres más, ¿no? Porque lo que te va a pasar después es que te vas a recuperar. Lo peor que puedes hacer ahora es vender. Sí, además, solo para agregar, nosotros, digamos, como propósito, tenemos ayudarlos a que estén tranquilos, con sus inversiones, y para eso nosotros sí somos súper educativos. Y nosotros a través de las redes, de hecho desde el lanzamiento de Flip aún más, estamos tratando de encontrar la manera de poder educar a la mayor cantidad de gente posible en materia de inversiones, ya sea con videos cortos, simples, algunos ejemplificados, algunos un poco divertidos, pero tratando de educarlos en materia de inversiones a través de esos canales de Instagram, de TikTok, y además vamos a empezar también a utilizar el canal más de LinkedIn, más de Facebook, haciendo videos un poco más largos, un poco mejores explicados, pero siempre vamos a estar alineados a tratar de educar no solo a ustedes, nuestros clientes, sino a la mayor cantidad de gente posible en materia de inversiones, porque al final esa es la manera de tener a más gente a la larga queriendo invertir su plata de una manera inteligente, cuidándola, y demás. Entonces nosotros a través de las redes, si no nos siguen, síganos, hacemos un montón de videos, de hecho todos los días sacamos las noticias del día, y también todos los meses les mandamos un par de comentarios ahí, que son escritos en los que hablamos un poquito de coyuntura o de filosofía de inversión, en un lenguaje súper simple, súper fácil de entender. Si por ahí todavía no han tenido la oportunidad de leerlos, siempre los colgamos también en la web de Flip, en el blog que tenemos. También pueden entrar a leerlos ahí, o aprovechen cuando les lleguen los correitos, pero eso también ayuda mucho a que puedan ir entendiendo poco a poco más de este mundo, ¿no? Gracias, Lu. Otra pregunta que nos dejan en el chat es, al momento, ¿qué conviene más, qué es más sensato para aprovechar la bajada? ¿Hacer una mayor inversión en el fondo agresivo o en el fondo PMG? Mira, en realidad depende del perfil de cada cliente, ¿no? Tenemos digamos, los clientes más conservadores, la gran mayoría de nuestros clientes están en el fondo más conservador, ¿no? La línea o sea, digamos, la estructura de nuestra tesis es ser conservadores porque consideramos que contra más conservador seas, más rentabilidad vas a poder hacer a la larga, porque no vas a vender cuando hayan estos bemoles de mercado, ¿no? Ahora, nosotros ya tenemos todo un grupo de gente menor, digamos, que ya conocen un poco cómo funciona, van aprendiendo la tesis, van entendiendo las cosas que pasan, van entendiendo este tipo de crisis, y pasado el tiempo lo que hacen es se van pasando al fondo más agresivo, porque van entendiendo que la poca volatilidad, el poco movimiento que hay en el fondo más conservador, en el agresivo es un poco más alto, pero va hacia arriba también, ¿no? En ese sentido, digamos, quienes están en el fondo agresivo y entienden ese riesgo, yo los invito a invertir más sin ninguna duda, ¿no? Y quienes están en el fondo conservador, también, ¿no? Digamos, porque son estos momentos en donde estás aprovechando un costo menor de las acciones. Ahora, que son digamos, el activo que más se mueve y que más rendimiento te va a generar en el tiempo. Ahora, otra vez, ¿no? Si es que nosotros nos vamos a largo plazo, ¿no? Y acá nadie está para invertir pues a 2 o 3 días, ¿no? La idea es que tú puedas ahorrar e invertir de manera, digamos, disciplinada, responsable en el tiempo, para que puedas preservar tu dinero, ¿no? En ese sentido, tener la plata en la caja es el peor negocio que hay, ¿no? Sobre todo si tienes una inflación hoy día corriendo por encima del 3-4%, que es la inflación histórica, ¿no? La decisión que tarde o temprano tienes que tomar es de invertir ese dinero de la mejor manera posible para que no pierda contra la inflación. Sin embargo, es importante que sepan también, y por eso nuestro propósito habla de tranquilidad, para que tomes mejores decisiones de inversión, que no te vas a perder de nada, materialmente hablando, digamos, es inmaterial, en el largo plazo, que tengas que aprovechar un momento como este,
¿no? Si no inviertes en este momento en ninguno de los dos fondos, y la cosa se recupera y inviertes después, en 10 años no va a haber mayor diferencia, ¿no? Si te sientes cómodo de aprovechar el momento a mejores precios, bestial, ¿no? Pero si es que no tienes que hacer una inversión que te termine poniendo más estresado, más tenso, ¿no? De la cuenta, porque lo que te va a pasar ahí es que si es que se cae más, vas a estar más preocupado, y ahí viene el riesgo de venta, ¿no? Que es lo que no queremos que tomes, ¿no? A la larga, estos momentos nosotros los aprovechamos para que puedas rendir un poquito más en el regreso, pero a la muy larga son inmateriales de verdad, en el sentido de que puedan llevarte o conllevarte a tomar una mala decisión de inversión en las próximas semanas. La bolsa se ha caído, las acciones en Estados Unidos han caído 20%, los bonos se han caído 10%. Estas cosas pasan cada 7 o 8 años, como lo mencionaba Luciana, pero si es que cayese 30%, ¿no? Y los bonos se cayesen más, y tú te metes y estás muy nervioso, corres el riesgo de vender. En ese sentido te recomiendo que no lo hagas, ¿no? Lo que sí también te recomiendo que no hagas es salirte, ¿no? Ni cambiarte de perfil, ¿no? Si quieres tomar una decisión, la decisión más inteligente de todas, y nosotros dormimos tranquilos sabiendo que esto se va a recuperar, ¿no? Es tarde o temprano se va a recuperar, y generalmente pasa más temprano que tarde, y de manera importante, radical, ¿no? Es que una vez que se recupere todo, tal vez ahí, si te sentiste muy incómodo en todo este ride, saques tu plata, ¿no? O tal vez ahí inviertas más plata, en cualquiera de los perfiles, o tal vez ahí digas, ¿sabes qué? Yo estaba en el agresivo, mejor me paso al más tranquilo porque no quiero vivir esta montaña rusa de nuevo. O tal vez ahí el que estaba en el conservador diga, pucha, para mí no fue tan fuerte, me paso al más fuerte, ¿no? Al más agresivo. Ese es el consejo que yo le daría. Muchas gracias, Nacho. Otra pregunta que nos dejan acá en el chat es: ¿cuánto tiempo demoraría, luego de haber invertido en alguno de los fondos de Flip, en recuperar la inversión? Ya, mira, de hecho, para esto hicimos una estadística hace un tiempo, bien interesante, que tiramos para atrás toda la información de ambos fondos y decíamos cuánto tiempo te tendrías que quedar, así entres en el peor momento, digamos, que en este caso hubiera sido, ponte, el 4 de enero de este año. ¿Cuánto tiempo tendrías que esperar para poder tener el rendimiento promedio de 5 o 6%? Y esos son 3 años. Pero para poder estar en positivo no pasa de 1 año y medio y estás en positivo. Así entres en el peor momento de todos. En el peor, la estadística te dice que no va a pasar más de 1 año y medio y vas a estar en rendimiento positivo. Y en el promedio, 3. Bueno, Solú, gracias. Nos preguntan también sobre los montos mínimos de inversión y los costos de los productos. Ya, sí, los montos mínimos de inversión desde mayo, justo cuando lanzamos Flip, es $500, se puede invertir desde $500. Y las comisiones, era la otra pregunta, las comisiones dependen del fondo. En el fondo agresivo es de 1% más IGB anual, y en el fondo mutuo PMG es de 0.85% más IGB anual también. Es anual, pero todos los días se va descontando la parte, digamos, prorrateada por día, ¿no? El 1% entre 13 y 5, que son los días que hay en el año, se va descontando todos los días. Entonces, cosa que si tú por este motivo inviertes 1, 2, 3 o 4 meses, no invertiste 1 año entero, igual la comisión se te va a haber cobrado solo por el tiempo que estuviste, ¿no? Gracias, Lu. Ahí justo hay una pregunta que me parece súper buena, que es si se invierte directamente en Independiente SAF o en Flip, o cuál es la diferencia entre ambos. Ya, esa es una buena pregunta porque todo el mundo no logran entender la diferencia entre uno y otro. Flip es un canal digital de Independiente SAF, ¿ya? Básicamente. Entonces, Flip es simplemente el canal mediante el cual ustedes pueden invertir de manera digital, solo con reconocimiento facial, en los fondos mutuos de Independiente SAF. Antes, para invertir en Independiente SAF, tenías que escribirnos, o un WhatsApp, o un correo, o llamarnos por teléfono, y había todo un proceso de entrada en el que tenías que firmar ciertos documentos y demás. Lo que hicimos fue hacer ese proceso 100% digital.
Entonces Flip se ha convertido en esta herramienta digital que les permite a ustedes clientes no solo invertir en los fondos independientes SAF, sino también hacer otros, o sea, invertir y desinvertir. Si en algún momento quieren rescatar, pueden hacerlo a través de Flip. Si en algún momento quieren invertir más, pueden hacerlo a través de Flip, ¿no? Pero al final es una herramienta digital de independientes SAF, ¿no? Que lo hicimos en conjunto con los socios fundadores de Cambista, ¿no? Que ellos eran definitivamente nuestro legado tecnológico, porque nuestra expertise es inversiones, no es tecnología, ¿no? Muchas gracias, Luz. También otra pregunta que nos dejan es, ¿cuál es la diferencia entre invertir en Flip o dejar invertido en las AFPs? Ya, a ver, en realidad sería invertir en los fondos de Independientes SAF, dado justo lo que acabo de contar. Y la diferencia básicamente es, uno, que estás invertido acá en Independientes SAF, los fondos independientes solo invierten en dólares, solo en Estados Unidos y solo a través de ETFs. Los fondos de las AFPs tienen cierta restricción, que tienen que tener más del 50%, creo que es el límite ahorita, de los fondos invertidos en Perú, ¿no? Esa es la primera diferencia. La inversión es en soles, ¿no? Y la inversión está diversificada, o sea, todo el resto, el otro 50% que no es Perú, también está diversificada a lo largo del mundo, digamos Europa, Japón, otros países emergentes, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia que es la que está alineada a cuidar al cliente, caerse menos y recuperarse más rápido, y eso es Estados Unidos, dólares, ETFs, nada más. Entonces, básicamente es la diferencia en la estrategia y la diferencia también en la moneda, y en las comisiones. Nuestras comisiones son bien bajas respecto al promedio de mercado y respecto a lo que al final te cobra una AFP, ¿no? Ahí creo, Alons, que hay otra pregunta que creo que nos hemos pasado respecto a las tasas de interés. Por ahí viene el chat, hablando de que si es que nosotros sabemos, ¿no?, que las tasas de interés de la Reserva Federal van a seguir subiendo a lo largo del año, no podríamos, digamos, estimar que entonces el precio de los bonos va a seguir cayendo, entonces mejor nos salimos de los bonos, ¿no? Es una muy buena pregunta, de hecho, y la verdad es que el mercado se va adelantando justamente a estas situaciones, ¿ya? Si bien la tasa de interés de referencia ha subido de 0,25 a 1,50, 1,75, esta subida no se compara con la subida que ha habido en la tasa de interés de mercado. La tasa de interés de los bonos de gobierno de 10 años de Estados Unidos, de los bonos de gobierno a 2 años, de los bonos de gobierno a 5 años y de los bonos a 30, ha subido en una mucha mayor magnitud. Hemos pasado de tasas casi cerca de 1% a tasas de más de 3%, y ahorita se ha caído un poquito y está en 2,80, pero igual, ¿no? ¿Y por qué? Porque las tasas de interés del mercado, de los bonos que sí cotizan en el mercado, se adelantan justamente a las decisiones que va a tomar la Reserva Federal y especulan por las decisiones que va a tomar la Reserva Federal. Entonces, mucha de esta subida de la Reserva Federal y de las subidas que vienen hacia adelante ya están metidas en los precios de los bonos. Por eso había una caída tan grande en el precio de los bonos, no por la subida de la Fed, sino por las expectativas a que la siga subiendo y en la magnitud en la que la mayoría espera, ¿no? Entonces, un nivel de tasas de interés de tasas de interés de mercado de 3%, 3,5%, está apuntando a que la tasa de la Reserva Federal probablemente va a estar alrededor de 2,5%. Entonces ya está contabilizando varias subidas en lo que va del año, ¿no? Entonces, justamente si nos ponemos a, digamos, especular sobre qué es lo que va a pasar o qué es lo que no va a pasar, probablemente nos equivoquemos, porque ya muchas de estas cosas están incorporadas en los bonos. Y probablemente de acá en adelante, y de hecho ha venido pasando en las últimas semanas, las tasas de interés de mercado se empiezan a acomodar. Y las tasas de la Fed también empiezan a subir, que son, digamos, las reales, ¿no? Entonces, las tasas de interés de mercado empiezan a caer, ¿y eso qué hace? Que los bonos empiezan a subir. En los últimos 3, 4 días, el rendimiento de nuestro portafolio ha sido bastante bueno, digamos, en los 3 últimos 4 días, porque no solo las acciones han recuperado, sino que también los bonos, bastante, ¿no? Entonces, no podemos estar tratando de adivinar que sí, sino lo que sí podemos hacer, y lo que venimos haciendo desde el año pasado, es mantener una posición en los bonos de más corto plazo. Porque mientras más largo plazo, más impacto tienes sobre los movimientos en las tasas de interés. Y nosotros desde el año pasado hemos reducido esa cantidad de bonos de largo plazo y nos hemos quedado con más de corto plazo, justamente para evitar que estos movimientos de las tasas de interés no afecten tanto a nuestra parte de bonos del portafolio. Por eso al final nuestro portafolio se cae 9,5%, que es inclusive menos de lo que se caen los bonos de la mejor calidad de Estados Unidos, cuando las acciones están cayendo 20%.
¿no? Es justamente por eso, ¿no? Entonces, no sé si con eso absolví tu duda, Carolina, pero espero que sí. Pues mira, con el tema de tasas se especula muchísimo, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que conversaba, ¿no? Y el mismo Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, allá lo dice, ¿no? En la medida que yo vea que la economía me va dando el espacio para subir las tasas, y eso significa que no se pierden muchos empleos, el consumidor sigue fuerte, yo voy a seguir subiendo las tasas de manera importante, ¿no? Hay todo un estímulo de tasas que viene de hace muchísimos años, y lo que quieren es normalizar esa situación, ¿no? Pero si yo veo que la cosa va bien, perdón, va mal, inclusive con la subida de tasas, han subido la tasa creo que 5, 6 o 7 veces, ¿no? Otra vez ya tienen espacio para reducir. Entonces al final hay un tema que es muy importante entender, ¿no? Que los gringos tienen la capacidad de resolver sus problemas. Entonces independientemente de qué creamos que va a pasar, es una economía, digamos, y hay una institucionalidad, y los agentes se sientan y resuelven lo que tienen que resolver, ¿no? Mientras que acá nos seguimos quejando de cuánto nos cuesta el tanque de gasolina, ¿no? Cada vez está más caro. Biden en Estados Unidos ya salió a decir que va a haber un feriado de impuestos fiscal para poder aliviar los costos de la gasolina. Entonces, es gente que independientemente de la izquierda o la derecha, o de republicano o demócrata, entienden bien los problemas e institucionalmente se sientan los partidos, entienden que hay un problema y lo buscan resolver. Tienen el petróleo a 120 y tantos dólares, se va a 100, y ya han dicho que van a soltar todas las reservas también. El problema del petróleo lo resolvieron hace años, ¿no? Cuando en la época de los 80 tenían que convivir con todo el Medio Oriente, que les tenía la demanda restringida, la oferta de petróleo restringida, armaron un presupuesto entre los privados y los públicos en Estados Unidos para ver de resolver cómo seguir sacando petróleo del suelo americano, que ya les resultaba muy costoso sacarlo, ¿no? Inventaron toda esta tecnología que se llama de fracking, y 20 años después la resolvieron. Los Estados Unidos hoy día tienen casi el doble de las reservas que tenían, otra vez, ¿no? Entonces, es gente que resuelve. Entonces, tú puedes tener crisis, ¿no? O puedes no tenerlas. Lo cierto es que es gente que se va a juntar en unidad y lo va a resolver. Y se resuelve automáticamente, institucionalmente. Los agentes entienden eso y otra vez empiezan a operar. Fuera de eso, hay un tema muy importante para saber que también... Entonces, más que especular si suben o no las tasas, que nos podemos pasar la vida discutiendo, ¿no? Que si la economía va a entrar en recesión o no, y yo le firmo que en realidad nadie lo sabe. Hace 200 años que todo el mundo trata de adivinar qué es lo que va a pasar en la bolsa, qué es lo que va a pasar en la economía, y la verdad es que nadie sabe, ¿no? Lo único claro en la historia es que la historia no se repite, ¿no? La única historia que se repite es que las inversiones más conservadoras en Estados Unidos van para arriba, con botes pero para arriba, ¿no? Cayéndose menos y recuperándose más rápido. Entonces, más que especular eso, es saber que ellos se van a sentar y lo van a resolver, ¿no? En el Perú, y el Perú es un ejemplo clarísimo de todo lo contrario, ¿cierto? ¿No? Acá hay una agenda de pobreza, hay una agenda de infraestructura, hay una agenda institucional, hay una agenda tributaria, hay una agenda, está totalmente de las AFPs, de los bancos, del mercado de capitales, que está totalmente sobrediagnosticada, pero por problemas políticos, institucionales, porque no hay partidos políticos, ¿no? Y por una serie de cosas más, no se terminan de resolver. Entonces tú tienes una acción como Credit Corp, que valía 240, 250 dólares antes de la pandemia, y hoy día vale 120. Y han pasado 2 años y medio, ¿no? Tú miras las inversiones en Estados Unidos de los bancos y valen 20, 30 o 40% más de lo que vendían antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque resolvieron, porque avanzaron, ¿no? Se sientan y resuelven. Entonces, lo importante de Estados Unidos, lo importante para entender es eso. Todo lo demás son temas súper complejos de entender, súper interesantes de conversar, ¿no? E inclusive podemos opinar, e inclusive podemos especular. Pero lo cierto es que para bien o para mal ellos van a resolver y van a salir adelante y tus inversiones se van a recuperar. En cuanto a la tasa, la opinión que yo tengo, la que tenemos especulando un poco, la tasa ya está en 3%, la tasa real, ¿no? Si bien la FED ha subido la tasa de 0 a 1,75, ¿no?
que es una subida muy radical, una de las más importantes que han habido en toda la historia, si no la más importante, desde 1970 sin duda, ¿no? En la magnitud es mucho más, pero en el absoluto es menos, ¿cierto? Porque en 1970 la subieron pues de 5 a 20, ¿no? Ahora va de 0.25 a 1.75. Pero la histórica ha sido 6. Entonces, el gobierno, la Reserva va a ir a buscar ese 6 en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Si ve que le está pegando mucho, no la va a subir. Y si ve que le pegó mucho, la va a bajar, ¿no? Y al final, la expectativa es la que se voltea. Así como hay expectativa inflacionaria, y hay expectativa recesionaria, y todo se cae, las expectativas son una de las cosas que más rápido y de manera más radical cambian en el cerebro de las personas. Así como hoy ven el fin del mundo y se cae todo y es un desastre, en días toda esa sensación cambia. Es muy humano, es inherente a la naturaleza del ser humano que las expectativas cambien de manera radical. Porque en el fondo, el ser humano por naturaleza busca sobrevivir, busca avanzar. Entonces, cuando tiene muchas excusas para sentir que se está muriendo y se deprime, y para sentir que la cosa va mal y que todo es un caos, créanme que la naturaleza que tiene adentro, que es de sobrevivir y de avanzar, tarde o temprano lo va a capturar y lo va a hacer caminar, ¿no? Sobre todo en una economía como la americana que funciona. Entonces, las expectativas son muy importantes y cambian de manera muy radical y hacen que la cosa se voltee de lo más negativo que te puedas imaginar a lo más positivo que te puedas imaginar. Y de pronto se arma un rally, ¿no? Como le llaman, y de pronto todos hoy y todo el mundo tiene entusiasmo en la cosa. Eso es lo que no queremos que los clientes se pierdan. Ese lado de la historia, que es donde todo sube de manera radical y muy rápida, en donde se hacen la gran rentabilidad en el tiempo, se hace en plazos muy cortos y de manera muy radical. Por eso es que hacemos algo muy conservador, ¿no? En las cosas que menos se caen y más se recuperan rápido. Porque si yo te invito a invertir en acciones, yo he trabajado en Credit Corp 20 años, y yo soy fan de Credit Corp, les tengo mucho cariño, ¿no? Y entiendo el negocio perfectamente, ¿no? Pero ¿cómo lo invito yo a un inversionista a comprar una acción que estaba en 240 y después de 3 años está en 120? ¿No? Lo más probable es que quiera vender y lo más probable es que me quiera matar, ¿no? Entonces, si estamos, a menos que sea un inversionista que entienda perfectamente el riesgo que está tomando, y nosotros por tesis, por línea, por estructura, por una serie de principios, por negocio también, por escala y una serie de cosas, no vamos a ese tipo de negocio, ¿no? Nuestro negocio es recontra conservador. Pero, como les digo, acá lo importante es, más que si sube o baja la tasa, más que si hay recesión o no, es la expectativa de los agentes. Y la expectativa de los agentes va a cambiar bien rápido cuando se pinte la recesión y salgan los estímulos, o cuando no se pinte la recesión y todo fue un miedo sobreexagerado, ¿no? Y todo regresa a su sitio de manera muy radical. Ahí queremos que estén, y si puede ser con más acciones, mejor. Ese es el modelo nuestro, ¿no? De lo demás podemos discutir horas y no vamos a llegar a un acuerdo. No es como en el Perú, ¿no? Todos los días abres los periódicos y ves que la economía del Perú se derrumba, ¿no? Y prendes la televisión y pareciera que estamos en un abismo, ¿no? Nada más falso. La data dice todo lo contrario. Pero eso es un tema que podemos discutir eternamente. Pero la data dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, y podemos discutir si estamos más o menos bien, o más o menos mal, o muy bien, ¿no? Yo creo que podríamos estar mucho mejor, pero digamos, nos vamos a pasar la vida discutiendo, ¿no? Lo cierto es que para mí, Perú, como inversiones, no es una plaza, porque cuando estás debajo del agua te caes demasiado, ¿no? Y cuando todo se recupera te puedes quedar abajo un buen tiempo, ¿no? Y eso para un inversionista es lo peor que le puede pasar, porque lo más probable es que venda. Por eso no recomendamos Perú. Ni Latinoamérica, ni Europa, ni la China, porque todos se comportan más o menos igual. Todos van un poquito de costado, dando botes. Hay la ilusión de más rentabilidad, hasta que tarde o temprano la cosa regresa a su sitio, ¿no? Credit Corp, cuando yo salí de AFP Prima, como gerente de inversiones, hace más de 15 años, valía exactamente lo mismo que vale hoy. Gracias, Nacho.
Justo que hay otra pregunta en el chat que creo que se alinea un poco a lo que acabas de responder de los mercados de Perú y que a otra pregunta antes de la AFP. Si es sabido que el mercado de Estados Unidos es el más eficiente y el que siempre crece, ¿por qué las AFPs invierten también en otros mercados menos eficientes? Uno, porque por regulación, ¿ya? Primero que todo, por regulación están obligados a invertir el 50% acá. No tienen un límite de inversión acá. El resto es un poco más, a ver, las AFPs compiten en rendimiento contra las otras AFPs. De hecho, yo estaba ahí y es sabido, digamos, cómo miden su rendimiento en comparación al rendimiento de las otras AFPs. Entonces, por un tema, digamos, más emocional, justamente por eso nosotros no tratamos de hacer stock picking ni tomamos decisiones de corto plazo ni demás, pero por un tema más emocional, para tratar de ganarle al resto, terminan copiando al resto, ¿no? Y entre ellos, digamos, se alimentan a tratar de hacer inversiones de corto plazo que les generen un poco de rendimiento adicional, cuando en verdad lo que importa es el largo plazo. Estados Unidos es el mejor mercado donde estar, es el más eficiente, el más líquido, el más profundo, pero la inversión, en una inversión pensada a largo plazo, que es lo que nosotros buscamos, para que nuestros clientes estén con nosotros toda la vida, ¿no? Acá hay mucha competencia, y son solo 4, y estas 4 compiten entre ellas, y hay mucho desalineamiento, digamos, en línea con eso. Para el resto, el otro 50 es un tema regulatorio. Sí, no, de hecho hay un tema regulatorio, la mitad de las inversiones tienen que estar en el Perú. Ese es el principal motivo por el cual cuando yo me encuentro con alguien que me dice, oye, saqué mi plata de la AFP, me voy con ustedes, ¿qué me recomiendas? Automáticamente puede tener una opción en donde no tiene el 50% de su dinero en el Perú. Esa es una de las limitaciones, ¿no? Porque la gente dice, pucha, este país, yo no sé para dónde va. Entonces, si sabes que la mitad de tu plata va a estar en el Perú, entonces en ese sentido, si no le tienes fe al país o te preocupa la volatilidad o la profundidad del mercado u otras cosas, que son cosas que a mí me preocupan, por eso no invertimos en el Perú, nosotros sí somos una alternativa para poder estar 100% afuera, ¿no? Ahora, ¿por qué invierten en Japón? ¿Por qué invierten en Europa? Tradicionalmente, casi todos los inversores hacen una mezcla de Europa, de Japón, de China, de mercados emergentes y una serie de cosas. Nosotros no lo hacemos. El 99.9% de los agentes que conozco sí lo hacen. Yo creo que siguen viviendo un poquito esa ilusión de corto plazo de poder estar en un mercado que de repente va a rendir más que el mercado americano, ¿no? Si tú ves el mercado peruano en los primeros 3 o 4 o 5 meses del año, era la bolsa más rentable del mundo, ¿no? Entonces, siempre hay esa pequeña ilusión, ¿no?, de que rinde más que Estados Unidos que aburrido, rinde menos. Pero no pasa mucho tiempo, y nosotros tenemos data muy clara, en donde esos mercados retroceden, ¿no?, y de manera importante, y esta tortuguita americana sigue caminando y a la larga le sigue ganando a todos, pero lejos, ¿no? Entonces, mientras que vivan esa ilusión del rendimiento de corto plazo, y tal vez tiene que ver con lo que dice Luciana, que un poco compiten entre ellos por hacer una foto de fin de año, tal vez van a tener estos embates. Es uno de los motivos por los cuales los rendimientos de ellos, digamos, sobre todo en los últimos años, han sido muy por debajo de lo que te puede rendir una bolsa americana, ¿no? Entonces, al final, el riesgo es mayor y están rindiendo menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están atracados con la mitad de plata en Perú y la otra mitad de la plata vive una ilusión de retornos de corto plazo que cuando se viene en una de estas crisis les pegan en todo lo contrario, ¿no? No sin mencionar el tema de la moneda, que es en soles, que ha estado muy golpeada en los últimos años en el Perú, y no sin mencionar además que los rendimientos de casi todas son casi exactamente iguales, ¿no? No hay una diferenciación grande entre ellas que les permita ganarle participación de mercado a una u a otra. Yo creo que el negocio de las AFPs no está alineado a que uno rinda mucho más que el otro y se pueda llevar una participación de mercado. En ese sentido, sé que están sentados hoy en Castillo, en el gobierno y todo un equipo de gente tratando de ver cómo generar, digamos, que los independientes y los informales entren al sistema y cómo generar incentivos para que puedan competir más y que esas rentabilidades puedan ser más importantes y que se puedan diferenciar más, ¿no? Nosotros somos los primeros en buscar que esa cancha se abra, digamos,
y que puedan efectivamente competir mucho más, ¿no? Si tienen la capacidad y tienen los recursos para poder contratar a los mejores equipos de inversión con esas cantidades de dinero, que son cantidades que se juegan además a nivel mundial, ¿no? Porque un FP que maneja 10.000 millones de dólares es grande aquí o en cualquier parte del mundo. El día que estén todos los incentivos de retorno, de rendimientos, ¿no? Probablemente vamos a ver una mejora notable en los mismos, ¿no? Y nosotros apuntamos a que se dé de esa manera y poder participar también. Buenas, gracias, Nacho. Hay varias preguntas. Entre ellas, ¿cuál es el proceso de invertir para poder invertir? Y otra que también va asociada al proceso de inversión y es cómo se cobran las comisiones. Ya, el proceso de inversión es súper simple, de hecho ahora que tenemos Flip es más simple todavía. Entran al link que ha mandado por ahí, creo que Nico o Alonso, que se llama flipinversiones.com, y les van a hacer llenar ciertos datos, les van a pedir un tema de reconocimiento facial con su DNI o su pasaporte o cualquier documento de identidad, les van a hacer una pequeña encuesta de perfil de riesgo, se les va a recomendar un fondo, al final ustedes pueden invertir en el que quieran, y le dan la opción de operaciones, entran al fondo que quieran invertir y ponen suscribir, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ustedes ponen el monto que quieren suscribir, hacen una transferencia de su banco y ponen un código de operación. Así como funciona en Cambista, no sé si en algún momento han operado en Cambista, pero es igual. Ponen el código de operación y listo, a los 3 días ya la inversión va a figurar en su home de Flip, y el día de mañana o pasado, si quieren invertir más, es lo mismo, es al toque, y si quieren retirar, igual, ¿no? Y a los 3 días el dinero va a estar en su cuenta, si es que son rescates. Las comisiones es una comisión unificada, como les decía, de 1% para el agresivo y de 0,85 para el PMG, para el más conservador. Es una comisión que se cobra todos los días, eso quiere decir que el 1% se divide entre 365, que te da 0.002, ¿ya? O 0.003 más o menos. Ese 0.003 se va descontando, digamos, de tu inversión todos los días. 0.003% de los $500 que pusiste, o de los $1.000 que pusiste. Se va a ir descontando todos los días. Entonces, si tú invertiste solo 3 meses o 4 meses, solo se va a haber descontado la comisión por el tiempo que estuviste, ¿no? Eso es básicamente. Perfecto, gracias. Y también nos preguntan, Lu, ¿cuáles son los ETFs más importantes en los que invierte el fondo agresivo? Ya, el fondo agresivo invierte básicamente en 4 ETFs. Uno es el del S&P 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El segundo es el Dow Jones, son las 30 empresas más representativas de Estados Unidos. El tercero es el IWM, que es el que replica el índice del Russell 2000. Son las 2000 medianas empresas más representativas e importantes de Estados Unidos y son las que reflejan un poco mejor la demanda interna, digamos, de Estados Unidos, porque el S&P y el Dow, el 50% de sus ventas son afuera, son en el mundo, ¿no? Y también tenemos un ETF que es B chica, TEB chica, que replica un índice de value, que básicamente son las empresas que tienen mayor valor, más estabilidad, mejores valorizaciones y tienen un flujo más estable, muchos años. Coinciden bastante con las del Dow Jones. Esos básicamente los 4 ETFs que tenemos, son los mismos 4 ETFs que tenemos de acciones en el portafolio modelo Gamnic. Y lo que hacemos es que tomamos una mayor posición en acciones con el cash que tenemos disponible cada vez que el mercado se cae 10 o 20%. Gracias, Lu. Y en el caso del PMG, ¿cuáles son la parte de los ETFs de los bonos? Los ETFs de los bonos en el PMG se dividen en 2 grandes grupos. Los de corto plazo, que básicamente tenemos unos de muy corto plazo que replican el índice de los bonos de tesoro de 0 de 1 a 3 años del mercado americano, ese es el SHY. Tenemos también el BSB chica, que básicamente son bonos de corto plazo, mezcla de corporativos y de gobierno. Tenemos el AGG, que replica el índice del Global Aggregate Bonds, que son básicamente los bonos de mejor calidad de Estados Unidos, pero de mediano plazo. Y tenemos también bonos de largo plazo,
como el IEF, que básicamente son bonos del tesoro de 7 a 10 años, y también tenemos bonos del tesoro a largo plazo indexados en la inflación, el TIP. Estos últimos dos bonos los tenemos no solo porque son bonos y generan este grado de estabilidad, sino también porque los tenemos como un elemento diversificador, así le llamamos nosotros. Básicamente estos instrumentos son activos refugio en momentos de incertidumbre. En el caso del TIP, es un activo refugio en momentos de incertidumbre ligado a la inflación, como este año, como el año pasado, ¿no? El año pasado el TIP rindió 5% positivo, a pesar de que todos los bonos cayeron, ¿no? Y los bonos de largo plazo, gobierno americano, cuando hay momentos o épocas de recesión, es donde todo el mundo, no solo Estados Unidos, suelen ir, son activos refugio. Cuando la gente está muy asustada, en lo único que confían es en Estados Unidos y en el largo plazo. Entonces van directo a los bonos de largo plazo. Eso es básicamente lo que tenemos. Bueno, Solu, muchas gracias. De hecho, ya hemos cubierto todas las preguntas que tenemos en el chat. No sé si tienen alguna última pregunta, pueden levantar la mano, dejarla por el chat. Ahí, Gino, tienes, por favor, adelante. Hola, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Bueno, primero agradecer por la información que nos brindan, de verdad es de bastante interés. Es la primera vez que entro a ese tipo de reunión, de verdad. Y entro porque justamente hay el tema del retiro de la AFP y estaba yo evaluando también dónde invertir, ¿no? Y esto, bueno, yo me enteré por las redes sociales también por Daniel Bonifaz, que es de Flip Inversiones. Yo, bueno, soy usuario de Cambista, y me enteré por ese lado, porque por los reels que salían. Entonces, estaba viendo, porque actualmente la banca está dando, y la banca hablo de cajas también incluida, ¿verdad? Las instituciones financieras, dan ahorita están dando como 8.5% de rendimiento en sus tasas, ¿no? Anual, ¿no? Y yo quería preguntar, porque tengo esta duda, ¿no? Porque estaba hablando justamente de las tasas, y de verdad ustedes se pueden aclarar un poco. ¿Cuál sería el beneficio, ¿no? Porque yo veo 8.5% y he escuchado que el rendimiento de las inversiones oscilan entre 3 a 5%, o me equivoco yo, de repente entendí mal, ¿no? Y hay una bajada de 10 a 20%, ¿no? Que eso a un mediano plazo entiendo que se puede recuperar. Entiendo que no se debe retirar el dinero porque a la larga se roba. Entonces quería saber, ya, por ejemplo, si invierto $5.000, o $1.000, pongamos, ¿no? Un ejemplo así bien concreto, ¿no? No sé si ese es el espacio, perdón, discúlpeme, no sé si el espacio no de hacer la pregunta, pero tengo esa duda ahorita existencial, ¿no? Si invierto $1.000 y no sé, gano 5 o 3% y después pierdo 10 a 20%, después ¿cuánto recupero, no? ¿Cuánto sería esa tasa que yo podría recuperar? ¿Sería más de lo que he perdido, 10, 15%, no sé, después de 3, 5 años? Y A ahí, ¿no? eso creo para entender. Muy amable. Es una muy buena pregunta, de hecho, y obviamente la puedes hacer acá, no hay ningún problema. Primero que todo, esa tasa de 8.5% usualmente es en soles, ¿no? Estas inversiones son en dólares. Entonces, ese es un punto bastante diferente a tomar en cuenta. ¿Ya? Pero además de eso, no, el rendimiento promedio que damos, que es entre 5 y 6% anual en dólares, que es lo que ha rendido en la historia en promedio por año el fondo PMG, también el agresivo entre 11 y 12% por año, son rendimientos históricos promedio por año. Eso significa que están tomando en cuenta tanto las caídas como los regresos. Entonces, si tú hoy inviertes, tú hoy estás invirtiendo, digamos, en el PMG 10% abajo, en 10% de descuento, y en el agresivo 17% abajo, 17% de descuento. Entonces, de acá en adelante, digamos que evidentemente puede seguir cayendo, nadie sabe cuánto tiempo más va a caer, pero también es más probable el regreso, y en el mediano plazo se espera el regreso, y ese regreso no es ese 5% promedio, ¿no? Es el regreso que nos permite, justamente como tú decías, regresar, compensar la pérdida, pero también seguir rindiendo positivo, ¿no? Y seguir manteniendo ese rendimiento promedio de 5 o 6, ¿no? Entonces, es importante entender que ese 5 o 6 que decimos, ese 11 12 que decimos, son anuales promedio y toman en cuenta tanto las caídas como los regresos. Sí, mira, Gino,
tú lo que tienes que evaluar, digamos, es tú tienes un 8% en soles en un banco de media tabla peruano con riesgo Perú, ¿no? Entonces ahí estás automáticamente metido en el riesgo. Tienes dos riesgos que evaluar muy importantes, ¿no? El riesgo de la moneda, ¿no? El cobre se ha caído 25% en las últimas semanas, ¿no? Y es lo que ha venido sosteniendo, a mi juicio, el gobierno, la parte económica del gobierno de Castillo. Este es un país que cuando el cobre está en niveles de 5, camina y de manera importante, ¿no? Claro, con mi compadre ha caminado al 3 y 4%, ¿no? Tal vez en otro gobierno, con un poco más de entusiasmo, hubiéramos caminado al 8, ¿no? Ya hubiéramos aprovechado esa oportunidad como se han aprovechado en algunas otras partes de nuestra historia, ¿no? Ese es el gran, digamos, potencial perdido que a mí me indigna, ¿no? No es lo que tú puedas, para mí en la vida es lo que tú puedas hacer, ¿no? No es lo que te toca, ¿no? Si te toca 3% de crecimiento, pero puedes crecer 8%, para mí está jalado, ¿no? Es el caso de Castillo, a mi juicio, ¿no? Pero no puedo dejar de saber y ver los números y decirte que el país está creciendo al 3 y 4, cuando hay gente que te dice que estamos en la ruina, y eso no es verdad, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el precio del cobre. Y a lo que voy es que si mañana el precio del cobre se te sigue cayendo, porque efectivamente se viene una recesión mundial, y podemos especular de eso, venga o no venga, ya lo hemos hablado para el caso americano, probablemente para el caso peruano sería muy duro, porque una cosa es que el cobre te tape todos los problemas de gobernabilidad que tenemos, y que el cobre te tape todo ese crecimiento potencial que te menciono, que no lo tenemos hoy día en la mesa, ¿no? Y que además te exaspere toda la parte económica de la pobreza y de toda la división que se ha generado con este gobierno, ¿no? Y que se caiga, ¿no? El daño que le daría a la economía peruana es muy grave. Probablemente de la mano vas a ver el tipo de cambio subiendo, y no me sorprendería que suba 5, 10 o 15 o 20%, ¿no? Como lo tuvimos hace algunos meses. Entonces, ese riesgo, y más que darte mi opinión de lo que yo creo que pueda pasar o no, es algo que tienes que tú revisar y evaluar, y lo podemos conversar en otra instancia sin ningún problema también, ¿no? Pero tienes un riesgo de cambio muy importante, se te mueve el tipo de cambio 3, 4, 5% y ya no rendiste 8, ¿no? Rendiste 2, 3, ¿no? Y el otro riesgo que tienes que evaluar es el riesgo político peruano, ¿no? Hoy día abro en la mañana los periódicos y me encuentro con dos noticias, ¿no? Una es que hay periodistas secuestrados, ¿no? Por los ronderos a los que tanto Castillo pide que le hagan justicia, si es que fuese el caso, ¿no? Y que tanto Aníbal Torres quiere meter en la Constitución y en las leyes peruanas para que cuiden nuestros vecindarios, ¿no? Esos mismos ronderos que probablemente van a tratar de distinguir, ¿no? De los buenos ronderos de los malos, hoy día tienen secuestrados a 2 periodistas, ¿no? Volteo y veo el cobre que se sigue cayendo, y después abro Expreso y me encuentro con la noticia de que aparentemente se viene un golpe de Estado, no de los golpistas, a los que tanto Aníbal Torres y compañía reclaman, de la derecha trasnochada peruana, sino del gobierno. Pareciera que la noticia que van a dar el 28 de julio es que ya tienen comprados a ciertos sectores de los militares y no sé quién más, y que van a hacer un golpe de Estado y van a cerrar el Congreso. Entonces, independientemente de que todo sea de eso cierto, o sea mentira, se dé o no se dé, vivimos en un país en donde tenemos esa incertidumbre constantemente en la cabeza. Entonces, yo por principio no puedo hacer una inversión en un país así, ni un ahorro en una inversión en un país así, porque estas son las cosas que pasan a futuro que no sabemos, que son las que van a determinar a dónde se va el tipo de cambio, a dónde se va la bolsa, a dónde se va la inversión privada. Es eso toda información para adelante. No sabemos si Castillo va a seguir o no va a seguir. No sabemos si se queda Dina Boluarte, si se ha asociado con Cerrón o no se ha asociado, si en las regionales le va a ir bien o ir mal, si se han separado de verdad o es de mentir. No tenemos la menor idea. Entonces, al final lo que termina pasando es que nuestras acciones, nuestros terrenos, nuestra casa, nuestras inversiones, todo juegan dentro de una incertidumbre total, no de hoy, no de ayer, sino de lo que pueda venir. Entonces tú tienes que tener bien claro que ese 8.6 se te puede mejorar, si es que el tipo de cambio mejora, se te puede empeorar, si es que empeora, se puede mejorar o empeorar si es que la situación económico-política peruana mejora o empeora. Y ahí vas a estar
un año en algo en donde te vas a sentir mucho mejor o mucho peor. Tú tienes que entender y evaluar ese riesgo y tomarlo. Yo no te lo aconsejo, no ahora, ¿no? Si es que realmente no tienes la convicción de que al Perú le va a ir bien, ¿no? Y de que al tipo de cambio le va a ir bien, y de que a ese banco le va a ir bien, y a la economía peruana le va a ir bien, lo puedes hacer. Si es que tú no crees que eso se va a dar, estarías siendo inconsecuente y probablemente hagas una mala inversión, ¿no? Tal vez para ti te convenga un fondo agresivo que solamente tenga acciones que rinda 8% al año. Con los bemoles, subidas y bajadas, pero 8% al año, 200 años en promedio, ¿no? Entonces, más que un 8, ojalá que el tipo de cambio no suba, o ojalá que Castillo no haga otra tontería, ¿no? O ojalá. Pero es algo que yo creo que tú tendrías que evaluar. Claro, resulta muy atractivo decir, me gano el 8, ¿no? Sin riesgo, porque es fijo, ¿no? Contra el, ¿sabe Dios? 5, 6 y de repente menos, o el 8 en el fondo agresivo, pero con caídas de 20, ¿no? Qué locura, mejor me quedo en el 8 fijo. El 8 no es fijo, el 8 se mueve por tipo de cambio y se mueve por la incertidumbre local, y si bien yo podría pensar que en un año ese banco no va a quebrar y te va a pagar tu 8%, tal vez el tipo de cambio es la variable que más tengas que evaluar en ese contexto, ¿no? No tanto el riesgo bancario, que yo no creo que vaya a pasar a mayores, pero sí el riesgo de tipo de cambio y tal vez el riesgo de saber que te vas a ir a dormir en la noche y de repente tenemos un problema político enorme en el Perú y eso no te deje dormir tranquilo. Entonces, yo en tu caso diría, pucha, yo creo que el tipo de cambio no se va a mover, ahí tengo mi 8. ¿El banco le va a pasar algo? Yo creo que no. Yo, Ignacio Aguirre, pienso que no le va a pasar nada al sistema financiero peruano en un año. Pero el temor de la posibilidad de irme a dormir con problemas políticos terribles en el próximo año, me pueden quitar el sueño de tener mi plata amarrada un año en un banco chico en el Perú, eso me puede matar, me puede quitar el sueño. Si es que no, dale. Si es que sí, no lo hagas. Ese es mi consejo. Además, ahí creo que Nico estaba tratando de decir algo. Prende tu Ajá, micro. sí, está con el micro apagado. Sí, además de lo que comentó Lu y Nacho, también me parece importante recalcar el riesgo de liquidez, ¿no? En un fondo mutuo tú puedes solicitar el retiro de tu dinero y en 3 días, luego de tu retiro, ya tienes el abono en tu cuenta bancaria. En cambio, en las opciones de depósitos a plazo, por ejemplo, estás amarrado a quedarte ahí el tiempo, en este caso un año, y si haces un retiro, por ejemplo, luego de 3 meses de tu inversión, tienes una comisión de retiro anticipado que te come la mayoría de tu rentabilidad, ¿no? En cambio, la ventaja de invertir en un fondo mutuo, que además el fondo mutuo invierte en los instrumentos más líquidos del mundo, es que tú solicitas un retiro y a los 3 días lo tienes en tu cuenta bancaria, ¿no? Sí, muchas gracias, Nico, Lu, Nacho. También, insisto, si tienen alguna pregunta, levantar la mano por el chat. Creo que si no tenemos ninguna pregunta más, podemos ir cerrando la reunión. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos dejan siempre preguntas por el chat y en el mismo forms del webinar, y nos ayuda a entender un poco más sus preocupaciones para ayudarlos a estar tranquilos con sus decisiones de inversión. Muchas gracias por conectarse y ya nos vemos el próximo mes.